Quiero que te imagines una escena. Una chica parada frente al mar Caribe que tantas veces había soñado con conocerlo. Lo había visto por fotos con ese azul turquesa, la arena blanca, el sol radiante. Pero ese día, en esa escena, el mar estaba oscuro, lleno de sargazo. El Caribe tenía un color gris. Pero ella estaba completamente feliz. A su lado estaba Gabriel, un brasilero que acababa de conocer hace un par de horas y lo sentía como si fuese su amigo de toda la vida. Esa chica era yo. Hoy te cuento la historia real de Tulum, no la que ves en Instagram ni en una guía de viajes. Te cuento la mía y la del lugar. Porque para entender Tulum, primero hay que entender que Tulum es una contradicción andante. Es como si juntáramos en una misma habitación a Nietzsche con Buda o a Kanye West con Taylor Swift. Son dos mundos que no deberían existir juntos, pero ahí están, chocando diariamente. Tulum es una contradicción. Y no sé si me explico bien, pero para entenderlo tenemos que irnos hacia atrás, al inicio del inicio de Tulum. Antes de que existiera la zona hotelera, las fiestas electrónicas en la selva, existía Sama. Sama es una palabra maya que significa amanecer. Ese era el nombre original de lo que hoy conocemos como Tulum. Era una civilización que construyó templos orientados hacia el sol. Una civilización que le puso el nombre a su tierra como el nacimiento del sol. Aunque esa zona ya estaba habitada por los primeros humanos que exploraban las cuevas y los cenotes con antorchas y convivían con animales como el tigre dientes de sable o el león americano, la ciudad de Sama alcanzó su auge en el siglo XIII. Se convirtió en uno de los puertos comerciales más importantes y poderosos de la región. Y justo al borde del acantilado construyeron el edificio más imponente de esta civilización, que es el castillo. Pero el castillo no era solo una pirámide hermosa, era una obra de ingeniería brillante. Resolvía uno de los problemas principales del Caribe maya. Frente a estas costas se extiende el arrecife mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo. En esa época, para cualquier navegante que venía desde el océano, chocar contra ese muro de coral invisible era sinónimo de naufragio y muerte segura. Sin embargo, los mayas descubrieron que había un canal natural, una grieta exacta en el arrecife por donde los barcos podían pasar a salvo. Para marcar ese camino usaron la arquitectura y el fuego. En la fachada del templo hay dos ventanas y los mayas encendían dos antorchas, una en cada ventana. Y los navegantes que venían desde el mar, de noche o al atardecer, tenían que buscar el punto exacto desde donde podían ver las dos luces al mismo tiempo, en una perfecta simetría. Solo en ese punto visual sabían que estaban alineados con el canal seguro. Si veías las dos luces, vivías, y si veías una sola, ibas directo al arrecife. Es un faro de hace 800 años con arquitectura, astronomía y precisión que hasta el día de hoy impresiona. Lo impactante también es el dios descendente. Es una figura esculpida en la puerta de un edificio que representa a un hombre descendiendo con las piernas flexionadas y los brazos extendidos. Algunos investigadores tienen la teoría de que representa el descenso del sol, o sea, cuando el atardecer. Y también hay otros como que representa a Venus, que es la estrella del amanecer. En sí, el mensaje es de renacimiento, de transformación. Y lo que quiero contarte es sobre lo que está debajo de todo esto, literalmente debajo, que son los cenotes. Para los mayas, los cenotes eran la puerta a Xibalbá. Xibalbá es un plano sagrado que está regido por deidades
tanto como de la muerte como de la creación, la lluvia. Los cenotes representaban portales físicos que permitían la comunicación con ese otro mundo, con ese otro plano. Y los mayas daban ofrendas, que eso fue evidenciado cuando encontraron cerámicas, restos humanos, restos animales. Los mayas usaban estas ofrendas para agradecerle a estas deidades que se encontraban en ese inframundo y así lograr un equilibrio entre ambos mundos. Y hay un descubrimiento específico que me parece uno de los más fascinantes de la arqueología moderna. En el sistema de cuevas subacuáticas de la región, dentro del sistema Sac-Agtun, un sistema de cuevas inundadas más largo del mundo, hay un sitio profundo y oscuro que los buzos llaman Hoyo Negro. Ahí, en el fondo de esa cueva, se encontró el esqueleto humano más intacto y antiguo de América. Una joven llamada Naya, una mujer, 13.000 años, en el fondo de una cueva de Tulum. Bueno, me hizo frío y cada vez que hablo de Tulum se remueven como muchas emociones y me parece un lugar que es, no sé si es difícil de explicarlo, pero es complejo. Tulum para mí es una complejidad. Así que vamos a tomar unos mates. Además, Tulum tiene algo escondido que no se encuentra en otra parte del mundo, que es la Reserva de Biosfera de Sian Ka'an. Hectáreas de selva, cenotes, manglares, arrecifes. Algo invisible sucede mientras caminas por esa zona. Eso es lo que es Tulum. Una fascinación constante cuando te conectas con el lugar. Sian Ka'an tiene una vibración única, como la tienen los cenotes cuando te quedas en silencio sin estar pendiente del teléfono, sin estar pendiente de sacar una foto, solamente conectarte con el lugar y sentirlo. Los manglares de Tulum no son solamente un paisaje, son parte del corazón que late del planeta. Los manglares funcionan como la guardería secreta del arrecife de coral. Ahí, entre las raíces sumergidas en la penumbra, nacen y se protegen los peces antes de salir al mar abierto. El ciclo es sagrado. Sin manglares se mueren los arrecifes. Y si el arrecife muere, el color turquesa del mar que todos van a fotografiar simplemente desaparece. Y al lado de la selva, los cenotes. El sistema de agua dulce más grande de toda América. Una red venosa de cuevas subacuáticas que corre en silencio por debajo de toda la península de Yucatán. Cuando te sumergís dentro de un cenote, realmente sentís que ingresás a otro plano. Que ese inframundo que hablan, que cuentan las leyendas, las historias mayas, sí existe. Hay una leyenda de un dios llamado Cahuil, el dios maya del fuego. Se dice que fue sepultado en la profundidad de un cenote por haber sido muy abusivo, haber abusado de su poder en el mundo de los hombres. Se cuenta que por las noches el agua del cenote se tiñe de color o aparecen luces anaranjadas como una expresión de este dios. Yo no sé si las leyendas son ciertas o simplemente son leyendas, mitos, pero te aseguro que algo se siente cuando uno ingresa a un cenote. Hay algo, no sé qué es, pero hay algo. Hasta ahora te mencioné la historia de Tulum, la historia de Sama. Te mencioné las bellezas que tienen, la historia, la arqueología, la naturaleza. Pero si no te cuento la otra historia de Tulum, sería muy deshonesto de mi parte. Al principio te dije que Tulum era una contradicción andante. Por un lado tenemos a Sian Ka'an, una de las bellezas naturales más importantes e impresionantes de México. Y por el otro lado
construcciones descontroladas que están destruyendo esa misma naturaleza. Por un lado tenemos una historia espiritual milenaria de rituales, de dioses, de inframundos, y por otro, rituales de ayahuasca que pagan los turistas a miles de dólares. Por un lado tenemos las comunidades mayas, los locales, que tienen la historia y la conservan en su sangre, y por el otro, la gentrificación. La gentrificación que desplaza a los locales de su tierra. Y yo viví en medio de esa contradicción, en medio de todo eso, en medio de ese caos. Yo viví 3 meses en Tulum y viví en un hostel. Hice un voluntariado durante esos 3 meses y en ese hostel encontré y conocí muchísima gente. Era un hostel muy grande, por lo que ingresaban y salían constantemente diferentes personas. Al hacer un voluntariado, eso me llevaba a que converse y conecte con la mayoría de las personas. Había viajeros de todo el mundo y había también muchos mochileros, viajeros mexicanos. Al estar en constante convivencia con tanta gente y sobre todo con mexicanos, prácticamente me enteraba de todo lo que pasaba en Tulum. Desde el primer día me llamó la atención algo: las camionetas. En Tulum hay camionetas que no necesitan explicación. Vos las ves y entendés la manera en la que están estacionadas, los lugares en donde están, cómo pasan. Las ves y el mensaje es claro. No hace falta que nadie te diga nada. De noche o a la tarde o en cualquier momento aparecía la Marina. Operativos rápidos, silenciosos y después como si nada hubiese pasado. La vida continúa. Yo llegué de Argentina pensando que conocía una cierta justicia, bastante también injusta, pero con ciertas reglas, con una lógica que ya conocía. Mientras estaba en Tulum aprendí algo. Acá la policía no va a venir. En Tulum las cosas se resuelven de otra manera, por contactos, por mirar para otro lado, por entender que hay una ley escrita y una ley de la calle. No lo digo con juicio, lo digo con respeto, porque la gente local lo vive a diario. Una realidad que el turista que llega durante unos días no ve. Una realidad que existe, pero el turista no la ve. O sí, y quizás no la quiere ver. En el último mes de voluntariado llegaron a vivir al hostel unas personas que claramente no eran viajeros. Ahí todo cambió, y yo cambié. Los silencios, las miradas, las conversaciones, todo cambió. Yo siento que Tulum me zamarrió de una manera en que me dijo: avívate. Tulum me educó, me entrenó, me dio las herramientas necesarias para poder continuar mi viaje. Me enseñó a leer los ambientes, a leer los gestos, entender cuándo me tengo que quedar callada, qué preguntas se hacen y cuáles no. Y agradezco a Tulum porque me preparó, me entrenó, me zamarreó para que entienda y me liberó. Pero eso no fue todo, por eso hablo de la contradicción de Tulum. Me hizo vivir, por un lado, la pérdida de una inocencia que tenía sobre los viajes, pero por otro lado me dio de los mejores momentos y me hizo conocer a personas que hasta el día de hoy siguen en mi vida. Esa contradicción realmente existe. Esa contradicción es la que hace que yo hoy tenga Tulum en mi corazón agarrado fuertemente. Yo quiero Tulum, amo Tulum. Tulum me dio muchísimo más de lo que me imaginé. Y fueron solo 3 meses en los suficientes en los que me dio prácticamente todo lo que necesitaba para continuar. Esos 3 meses en los que estuve en ese hostel aprendí a vender por la playa alfajores de maicena y para mí fue algo fascinante porque estaba en medio del Caribe vendiendo alfajores de maicena. También vendí trufas y saliendo por el centro de Tulum, la avenida de Tulum, ofreciendo local por local las trufas.
cuando mi vida anterior era trabajar de mi profesión y solo hacer eso y no sabía que podía hacer otras cosas. Para algunos es una tontería, para algunos algo común, para mí en ese momento no era algo común. Y también en Tulum aprendí a ser mesera y comunicarme con mi inglés bastante deficiente. Conocí muchísimos cenotes, recorríamos todas las tardes diferentes cenotes y conocí diferentes lugares que rodean a Tulum. Realmente el paisaje, la gente, todo es muy fascinante de Tulum. Y siguiendo con estas contradicciones de las que hablo en Tulum, hablemos de Tulum como destino espiritual, como un lugar de conexión con la naturaleza, con los ancestros mayas. Y en gran parte es verdad, porque el territorio de Tulum es genuinamente espiritual, es genuinamente poderoso. Yo lo sentí, yo lo viví, eso no lo puedo negar. Pero alrededor de esa verdad se construyó una industria millonaria. Retiros de meditación de miles de dólares, rituales de ayahuasca que supuestamente están comandadas por chamanes que son extranjeros que llegan y hacen un ritual como si fuese un tour, restaurantes orgánicos que cobran en dólares a la gente que viene a conectar con la tierra, mientras la gente de la tierra no puede pagar un alquiler. Hay un término que se utiliza para describir a una tribu, ese término es Tuluminatis. Quizás los Tuluminatis en un principio eran aquellas personas realmente hippies, realmente espirituales, que en el pasado, cuando Tulum era un pueblo pequeño y todavía no estaba apoderado por la gentrificación, quizás el término Tuluminati y quizás el significado de esta tribu sí tenía un valor espiritual de verdad. Pero lo que yo conocí era gente rica, extranjeros ricos, vistiéndose de una manera costosa, pero hippie, costosa, pero espiritual. Es una tribu que es rara. Porque al fin yo creo que siguen siendo parte de la construcción de un pueblo que deja de lado a los locales. La construcción de un pueblo que es caro, un pueblo que es un destino bastante costoso y de uno de los destinos más contradictorios del mundo. La espiritualidad se convirtió en un producto. Y un producto muy bien vendido. Se vendió tan bien que se rompió, porque Tulum entró en una crisis en la que el mexicano no puede ir a pasar sus vacaciones ahí, en que los viajeros, los mochileros prefieren ir a otros destinos. Cuando Tulum la base era la espiritualidad, era la arqueología, era su historia. Y hoy prefieren ir a otros destinos. Tulum se devoró a sí mismo. Y es doloroso, es triste. Ojalá se pueda reconstruir, ojalá pueda renacer, ojalá pueda hacerle honor a Sama, al significado de Sama, al significado que se interpretó del dios descendiente, del renacimiento. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento los ciclos vuelven a su origen, a su principio. Creo que todo puede ser cíclico. Bueno, y esto lo escribí porque me cuesta, entre tanta emoción que me produce, tantas emociones que me produce Tulum, me cuesta ordenar un poco las ideas y expresarlas. Lo que Tulum me dejó. Yo no me arrepiento de haber estado en Tulum.
Llegué siendo una chica que creía que el mundo funcionaba de cierta manera, quizás ingenuamente inocente. Y Tulum me sacudió, me dio cachetadas que no pedí, me mostró cosas que no quería ver, me puso en situaciones que no estaba preparada para manejar. En el proceso me enseñó algo que no tiene precio. Me enseñó que el mundo es complejo, que la belleza y la injusticia pueden vivir en el mismo lugar, que la naturaleza más impresionante puede convivir con la corrupción más profunda, que la espiritualidad genuina puede existir a metros de la espiritualidad de plástico. Me enseñó a leer los ambientes, a confiar en mi instinto, a entender que hay reglas que no están escritas en ningún lado, pero existen. Me enseñó a convivir con gente de todo el mundo, de todas las historias, de todas las oscuridades, y también me mostró mis propias oscuridades, las que no quería ver. Tulum fue el primer lugar donde entendí que viajar de verdad no es cómodo. No siempre es hermoso, no siempre te hace sentir bien. A veces viajar te pone frente a frente con versiones del mundo y de vos misma que preferís no conocer. Y eso es exactamente lo que necesitaba. Pienso en Gabriel, el brasilero, y ese día en el que estábamos mirando la playa, mirando el mar Caribe por primera vez, que estaba lleno de sargazo y feo. Y si pudiera volver a ese momento, a esa Giselle de ese día, no le diría que tenga cuidado. Le diría, mira todo, lo bello como lo feo, la luz como la oscuridad, lo profundo y lo superficial, la historia de miles de años y el hotel de lujo por encima, porque todo eso, junto, todo ese caos, es Tulum. Y Tulum te va a enseñar mucho más de lo que imaginas. Y por último, si recomendaría o no ir a Tulum, lo recomiendo 100%. Pero te diría, anda con los ojos y los sentidos bien abiertos. No te concentres en ir a sacarte la foto en los spots que están de moda o en Instagram. Anda a sentir a Tulum. Anda a conectarte con esas historias, esas leyendas, con ese inframundo. Anda a dejarles el dinero a las familias locales, comprales a los locales, anda a comer a los restaurantes locales, no solo a los restaurantes de diseño o de moda o de extranjeros. Colabora con la economía local. Métete a un cenote, deja del lado el teléfono, deja de lado la idea de la foto y el video ideal del cenote. Sumergite, quédate en silencio y que seas vos y miles de años de historias. Tulum te va a devolver lo que vos lleves a Tulum. Si vos llevas superficialidad, te va a devolver una foto hermosa y listo. Pero si llevas curiosidad, respeto, ganas de aprender, te va a cambiar algo dentro que no te va a ser fácil explicar. A mí me cambió con lo duro que fue, a mí me cambió. Y me alegro haber estado ahí. Me alegro de haber vivido el caos que significa Tulum. Contame si tenés ganas de ir a Tulum o si fuiste a ir a Tulum, ¿qué encontraste en Tulum? Muchas gracias, soy Giselle y esta es La Naguara. Chau, chau.